Gracias al Señor y en primer lugar y a nuestro hermano Frederick, que tuvo a bien, ¿verdad?, de invitarme juntamente con los líderes de los jóvenes a poder compartir esta palabra del Señor en esta hora. Para mí es un gran privilegio realmente el poder llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje que tiene poder. Hermanos, es interesante que una de las cosas que en lo personal a mí me fascina de la Biblia, la palabra de Dios, es, y cuando yo voy a una librería a comprar un libro, generalmente me fijo para comprar un libro en dos cosas. Reviso el principio y reviso el final. Si el principio no es muy atractivo y si el final no es muy atractivo, pues ese libro lo descarto. Aun cuando tenga un buen tema, a mí me gusta leer libros y trato la manera de leer libros. Uno de mis propósitos que me hice para este nuevo año es leer 3 libros cada mes. Es uno de los propósitos que yo pude tomar para este mes. Pero algo fascinante de la Biblia es que desde el principio es muy interesante y su final es muy interesante también. Sabe que en el principio, dice la Biblia, creó Dios los cielos y la tierra. Algo que me llama la atención es que Dios da por sentado en la Biblia su existencia y no anda tomando tiempo para poder tratar la manera de que en la Biblia se pueda llegar el punto de convencer al humano de que Dios existe. No lo hace. Simple y sencillamente comienza el primer versículo diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Crea usted o no lo crea, es problema del hombre. Pero Dios ha puesto de antemano su existencia. Y hay un versículo muy interesante que dice así: así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En esto hay que alabarse, el que se ha de alabar, en entenderme, dijo Dios, y en conocerme. 2 cosas: que me entiendan y que me conozcan. Y una de las formas como Dios se ha revelado para que nosotros podamos entenderlo y conocerlo es a través de su palabra. Y en la historia encontramos nosotros algo tan precioso y maravilloso. Él dice: hago misericordia, hago justicia y hago juicio en esta tierra. El Señor está trabajando en este planeta Tierra. No está trabajando en Júpiter, ni en Mercurio, ni en Saturno, ni en Plutón, ni en Marte, ni ningún otro de los que podamos nosotros conocer o desconocer. El Señor ha centrado su labor en esta tierra donde estamos nosotros, los seres humanos. Yo quiero invitarle a abrir sus Biblias a Génesis capítulo 6. Y de este pasaje que la palabra del Señor nos narra, algo verídico, algo que no es ficticio, sino algo real, algo que sucedió en los comienzos de aquel entonces. Pero este pasaje nos va a ayudar a que nosotros podamos conocer al Señor, conocer a nuestro Dios, ese Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay. Nosotros mismos somos producto de su creación. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 6, versículo 5 al versículo 8, y quiero hablar sobre el tema del diluvio. El diluvio en tiempos de Noé. Dice la palabra del Señor de esta manera:
capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Veamos lo que dice en el capítulo 7, en el versículo 17. Un capítulo más adelante, capítulo 7, versículo 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. Científicamente se ha llegado a comprobar la veracidad de este suceso. Se dice que en ciertos montes altos han encontrado lo que es esqueletos, fíjese, de peces. ¿Y cómo es posible que llegaron ahí? Una tormenta, no puedo verlos traídos. Sacarlo del mar, llevarlo y botarlo nuevamente, ¿verdad? Y muchos científicos verídicos han llegado a la conclusión que la palabra de Dios es verdad. Y este fue un diluvio universal que sucedió en aquel entonces, en tiempos de Noé. Pero de este diluvio encontramos nosotros que solamente 8 personas fueron salvadas, ¿verdad? Fue Noé, sus hijos y las mujeres de sus hijos y su esposa. Nada más 8 personas fueron salvas. De ahí murió todo ser viviente de aquel entonces. Entonces, luego con esta familia que queda, nuevamente la tierra vuelve a multiplicarse. El Señor le dice y le da el mandamiento: multiplicaos y llenad la tierra, ¿verdad? Y señoread también. Así es que de ahí pues se procede hasta el día de hoy. Encontramos nosotros acá en este pasaje tan duro. Y alguien puede decir: ¿y cómo Dios es un Dios de amor, verdad? Y está haciendo esto. Pero recuerde, en entenderme y en conocerme. El Señor quiere que el hombre le entienda a Él por qué hace estas cosas y que le conozcamos a Él. Y una de las cosas que podemos nosotros aprender acá de este pasaje es que la maldad de los hombres despierta el juicio de Dios. La maldad de los hombres despierta el juicio de Dios. Veamos cómo era aquella sociedad en tiempos de Noé. Dice la palabra del Señor en el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres no era poca, sino que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Imagínese usted esta situación. Tener un hijo que el niño desde que se levanta solo hace lo malo.
y que piensa hacer lo malo y se acuesta haciendo lo malo y se levanta el siguiente día haciendo lo malo, y entre más va creciendo, más mal se va comportando. Imagínese usted un padre que tenga un hijo así, que solo piensa en hacer cosas malas. Qué difícil, ¿verdad? Qué duro esto. Y así estaba aquella población. La maldad había crecido grandemente. El pensamiento de las personas era no hacer lo bueno, hacer lo malo. Al grado que dice la palabra del Señor en el versículo 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Qué tremendo. Le dolió en su corazón. Está poniendo esta forma para que nosotros entendamos lo que Dios sentía al ver esa sociedad altamente corrompida. En Mateo capítulo 24, no pierda Génesis, pero en Mateo capítulo 24 dice la palabra del Señor en el versículo 37. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 37, dice la palabra del Señor de esta manera: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ellos estaban en sus propias cosas, comiendo, bebiendo, casándose, divorciándose, dándose en casamiento, emborrachándose, viviendo su propia vida. Sin embargo, no entendieron lo que se avecinaba. No quisieron entender lo que se avecinaba. ¿Y qué es lo que se avecinaba? La ira de Dios, el juicio de Dios sobre ese mundo de aquel entonces. ¿Por qué? Despertaron la ira de Dios. Más adelante encontramos nosotros dos ciudades llamadas Sodoma y Gomorra, que también por su maldad y por su inclinación a hacer lo malo, despertaron la ira de Dios. Y Dios tuvo que actuar y también tuvo que ejecutar un juicio sobre estas naciones. Porque cada vez que el hombre despierta, o más bien el hombre se vuelca a su maldad y a su pecado y da rienda suelta a su maldad, la ira de Dios comienza a encenderse. ¿Sabe que nosotros en este tiempo, yo considero, hermanos, que la ira de Dios se está despertando también? Es que el hombre está haciendo lo malo. Está haciendo lo malo. Y yo me pregunto, ¿y por qué el Señor no ejerce su ira actualmente? ¿Sabe por qué no ejerce su ira actualmente? Porque dentro de todo lo malo que hay, habemos creyentes, hombre, que nosotros no estamos de acuerdo. Que no estamos de acuerdo con esa nefanda conducta de las personas. Y que aún nosotros tenemos temor de Dios. Y que aún nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, aunque somos bombardeados también. Pero Dios no desata su ira, porque aún hay pueblo en El Salvador. Hace algunos años atrás, mis suegros vinieron a visitarnos. Mi suegro no era convertido y él dio testimonio. Dijo él que una de las cosas que le llegó en su corazón fue cuando salió de la casa un domingo en la mañana y vio y le llamó la atención personas
que iban en familia con sus niños, gente grande, con su Biblia, para la iglesia. De repente miraba a otras personas que iban con su Biblia a la iglesia. Y ese día, dice mi suegra, que le dijo, vamos a ir a la iglesia. Sí, vamos a ir a la iglesia. Claro que vamos a ir. Entonces él se puso a pensar, ¿por qué ellos y yo no? ¿Por qué ellos sí y yo no? Este país, dice, es un país donde la gente busca al Señor. Y hay iglesias en muchas partes. Aquí en San Ramón, hermanos, tenemos esta iglesia, tenemos la iglesia de las Asambleas de Dios, tenemos también el Tabernáculo Bíblico Bautista, tenemos iglesias pentecostales, tenemos iglesias en todas partes. Aún hay temor, gracias al Señor, pero hay países, hermanos, donde hay grandes edificios muy maravillosos, muy preciosos. Están las bancas de cedro, hay todo listo. Y no hay personas. No llega la gente. Los estadios están a rebalsar. Pero las iglesias, la gente no quiere nada con Dios. Pero este mundo se está calentando en su maldad. Para que ahora hemos llegado a un punto, mi hermano, de países desarrollados donde son gente pensante, donde han incluido en sus leyes el que un hombre tiene derecho a casarse con otro hombre. Eso es terrible. Que una mujer se pueda tener unión con otra mujer. Y hay que respetar. Y que no hay que predicar contra esos temas y ministrar lo que dice la palabra de Dios, sino que hay que permitir el homosexualismo. En las iglesias de Inglaterra están diciendo que dentro de lo administrativo es necesario que para que funcione debe de haber un homosexual trabajando con ellos. Así estamos hablando. Y aquel pastor que hable sobre estas mismas cosas, entonces va preso. No se puede hablar de estas cosas. Y hay una persecución tremenda. Y la maldad está subiendo cada vez más. En nuestro país es uno de los países más violentos. Más violentos. En ningún otro país se ve lo macabro que aquí se ve. Ahora estamos encontrando situaciones delicadas. Padres violando a sus niños y a sus niñas. Imagínese usted. ¿En qué cabeza cabe? No. La maldad del hombre está creciendo y está despertando la ira de Dios. Hay que entender eso. Pero otra de las cosas que nosotros podemos aprender es la naturaleza de Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios es paciente. Dios es paciente. Fíjese que aquí no desató su ira de la noche a la mañana. Dice que la maldad era grande, era mucha en la tierra. Él les dejó estar. Él fue paciente. Y todavía cuando habló con Noé sobre este caso y sobre lo que iba a suceder, todavía dejó 120 años de que Dios no hizo nada. No ejecutó su ira, porque Él es así. Vea lo que dice la palabra del Señor en Salmos, capítulo 145, versículo 8. Dice la palabra del Señor en Salmos, capítulo 145, en el versículo 8. Dice la palabra de Dios de esta manera. Un versículo muy interesante. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dice que Él es lento para la ira.
es lento para la ira. Mi madre era una mujer muy paciente. Yo era un niño problema, bien difícil. Pero mi madrecita nos advertía: vaya pues, te va a caer, te va a caer, vaya pues. Era bien paciente. Pero llegaba un momento donde ella tenía que ejercer la disciplina. Dios así es, paciente. Él deja estar. Pero eso no quiere decir que la ira de Dios no se está calentando, ¿cómo no? Pero llegará un momento donde va a rebalsar su paciencia. Y entonces viene el juicio de Dios. Dios es lento para la ira. Y Él está dejando estar. Y aquí los pueblos hacen y deshacen. Hay personas que blasfeman el nombre de Dios, hermano. Personas que viven como quieren vivir, que dicen lo que quieren hacer, etcétera. Y Dios les está dando vida. Dios les está dando vida. Cada día que pasa es una nueva oportunidad que Dios le da. Es una nueva oportunidad que Dios le da. Mi esposa me cuenta de cómo en el trabajo, ¿verdad? Hay personas que profieren malas palabras y así en general. Es que los cristianos son aquí, los cristianos son allá, son hipócritas, y comienza a decir malas palabras y hasta maldiciendo a los creyentes. Y dice: ¿y qué hago? Yo mejor no digo nada, Señor. ¿Y qué hago? Y yo me pongo a pensar y yo digo: qué tremendo. Y a veces me molesta eso, honestamente, mi hermano. Me molesta que por ella le digan estas cosas. Porque se lo dicen a María para que oiga Rosa Isela, ¿me entiende? Y ultrajando y de esta manera porque es creyente, porque es esposa de un pastor. Y entonces a veces, hermano, yo digo: Señor, ¿verdad? Y a justicia pues. Pero Dios es misericordioso. Él es lento para la ira. Porque así es Dios. Es muy paciente. Es muy paciente. Pero no solamente es paciente, sino que Dios es justo. Y Dios, tarde o temprano, va a ejercer su justicia. Va a ejercer su justicia. Algo tenía que hacer aquí con estas personas. Y por eso mandó el diluvio. Porque la maldad era demasiada en la tierra. Ya era insoportable el pensamiento de las personas de continuo solamente en mal. Entonces esa generación tuvo que recibir lo que sus actos estaban mereciendo. Y por eso Dios mandó ese diluvio sobre esa generación y sobre ese mundo entero. Dios es justo también. Dios es justo. Fíjese. Vea lo que dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 7. La palabra del Señor nos dice cómo es Dios. Y Dios, ese Dios que nosotros adoramos y el cual servimos y creemos, es un Dios justo. Dice 1 de Juan capítulo 3 en el verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, ¿qué dice? Es justo, como Él es justo. ¿Quién es Él? Jesús, nuestro Dios. Como Él es justo. Y si Él es justo, Él va a hacer justicia. Hay un versículo en Nahum, capítulo 1, versículo 3. Este es un libro pequeño. Encontramos nosotros a Miqueas y después de Miqueas, Nahum, ¿verdad? Jonás, Miqueas, Nahum. Dice Nahum, capítulo 1, versículo 3. Fíjese: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Fíjese cómo es Dios. Él es justo, Él es recto, y no va a tener por inocente al que no es inocente, al que es
culpable. Dios no puede ir contra su naturaleza y no puede aplicar juicio sobre un justo. Y no puede dejar de aplicar justicia al que es culpable. Al que es culpable, Dios va a ejecutar su juicio contra esa persona. Y en Apocalipsis capítulo 16, versículo 7, nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 16, en el versículo 7. También oí, dice Juan, a otro que desde el altar decía, Apocalipsis 16, 7. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Son verdaderos y justos. Es decir, no se le puede achacar injusticia a Dios. Qué bárbaro lo que hiciste, Señor, eliminando a esas personas de la generación de los tiempos de Noé. Cómo murieron, perecieron ellos, anegados, ahogados en agua. Qué juicio el que mandaste y qué injusto eres tú. No, dice el Señor, tus juicios son verdaderos y son justos. Son justos. El padre que no ejerce disciplina a su hijo, dice la Biblia, que no lo ama, lo aborrece. Porque la rebeldía está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Cuando un niño no se le disciplina, ese niño va a ir creciendo, mi hermano, y va a ser un problema serio, y va a sufrir y va a perecer, no va a durar mucho. Entonces el padre tiene que ejercer disciplina, pero esto es algo duro, hermano. Eso es algo difícil. ¿Y cuándo es que el padre ejerce disciplina? ¿Cuando está aburrido? Ay, qué aburrido está hoy. Cipote, vení. Me quiero quitar el aburrimiento. No. Uno no quiere ejercer disciplina sobre su hijo porque lo ama. Pero dice la Biblia que Dios ama y disciplina, dice, a sus hijos, así como el padre a su hijo, a quien ama. Entonces él tiene que ejercer la disciplina sobre su hijo, porque lo ama. Es duro, le duele, sí, pero es necesario la disciplina. Entonces Dios es justo y él tiene que ejercer la justicia. Y si estas personas estaban de continuo solamente el mal, entonces Dios tenía que aplicar el juicio. Y ese juicio que aplicó fue justo de parte del Señor. Porque Dios es así. Dios es justo y tiene que ejercer su. Si no ejerciera su justicia, dejaría de ser justo. El juez que tiene una de que esa persona es culpable y tiene todo lo comprobado que esa persona es culpable. El juez que dice, señor fulano de tal, póngase de pie, ¿sí? Usted es inocente, no hay pruebas suficientes contra usted. Y sale libre. La persona sale libre y el juez sale con un maletín de $15,000 en su bolsa. Ese juez debe dejar de ser juez. Ese juez no es justo. Ese juez pierde el derecho de estar ahí. Porque no puede hacer otra cosa más que cumplir con la ley. Aquí hubo un presidente. Fíjese, y muchas personas añoran aquellos tiempos.
Dicen, si estuviera fulano de tal, dicen, no estuviéramos como estuviéramos. Aquí hubo un presidente que un hijo cometió un delito serio y era penado y tenía que ser fusilado. Y el día que fusilaron, él personalmente llegó. El muchacho estaba en el paredón y cuando lo vio le dijo, papi, le dijo, padre. Y le dijo al Señor, hijo, la ley te mata. Yo no te mato. La ley te mata. Fusílenlo. Yo no te mato, le digo. La ley te mata. Venía en un carro a alta velocidad y un policía lo detuvo y frenó. Y salió. ¿Sabe quién soy? Le dijo. Sí, señor. Usted es fulano de tal. Pero le voy a poner la infracción, le dijo, la esquela, porque usted ha cometido una infracción. Venía a tanta de velocidad, a alta velocidad, por lo tanto le dijo, aquí está, y se le cuadró. Aquí está su infracción. Y se fue. El siguiente día lo mandó a llamar y lo condecoró. Así necesitamos estos policías, digo. Que no es porque sea yo, me van a dejar libre de mi infracción. Si yo cometí el error, si yo quebranté la ley, necesitaba que me impusieran la esquela que me tenía que poner. Esa es justicia. Esa es justicia. Y Dios es justo. Él no puede dejar a un lado a aquel que es culpable. A una generación malvada y pecadora, corrompida. Él tiene que ejercer su justicia y lo tiene que hacer. ¿Y cuál va a ser la justicia que Dios va a realizar para este mundo, mi hermano? Un lugar que la Biblia le llama el lago de fuego, la condenación eterna. Allí va a ir a parar toda persona que rechazó al Señor. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y aquí no estamos asustando a nadie, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque la muerte es real. La muerte es real. Vea, le dije yo a mi esposa el otro día en las noticias de la internet, vea esto lo que dice Hugo Chávez. Sus últimas palabras dijo de una manera que no podía hablar, dar la fonética, pero en su forma él dijo, no quiero morir, por favor no me dejen morir. La muerte es una realidad y después de la muerte o va a la vida eterna o a la condenación eterna. Esa es la realidad. ¿Y por qué va a ir allí? Porque Dios es justo. Él mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz. Y ese sacrificio que Jesús hizo es un sacrificio que no se puede comparar, ni nosotros lo podemos entender. Lo que Él sufrió verdaderamente. El Dios que se hizo carne y murió en la cruz por usted y por mí. Y ahora el Señor nos pone fácil y nos dice, solamente hijo, cree en Jesús y recíbalo como tu Salvador personal. Y no vas a ir a esa condenación eterna, sino que vas a tener vida eterna. Solo creer. No nos dicen dame dinero, no nos dicen dame tu casa, no, solo creer. Solo eso pide Dios, creer. Pero el hombre no quiere creer. Entonces va a sufrir las consecuencias. Pero Dios también es misericordioso. Él es paciente. Él es justo.
tiene que aplicar la justicia, pero Él es misericordioso y es amor. Dios nos ama. ¿Y qué hace Dios? En Génesis capítulo 6, y con esto voy a finalizando, dice la palabra en el versículo 11. Génesis 6, 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Fíjese qué hace Dios. El Señor llama a Noé, le expone el caso y le dice: esto ya no tiene solución. Las personas han pervertido su camino, se han corrompido, pero ahora, Noé, voy a mandar un diluvio sobre esta tierra, un juicio de Dios universal sobre esta tierra, pero hazte un arca de madera. Y le da todas las especificaciones. Usted puede leer tranquilo, ¿verdad?, todo lo que dice la palabra del Señor de cómo fue las especificaciones que Dios le dio de cómo hacer esa arca. En ese lugar había cabida para todas las personas. Para todas las personas. Porque esa arca muestra el amor y la misericordia de Dios. Él es justicia, sí. Hace juicio, sí, Señor. Pero da la solución, da la salida. Para esta familia, para estas personas, esta sociedad, tenía Dios una salida. ¿Cuál? Entrar al arca. Solo eso tenía que hacer. Entrar al arca. Ahí estaba la solución. Y Noé comienza a edificar el arca y la termina. ¿Y qué dice el reporte que le da Noé a Dios? Señor, ya terminé el arca, ya está todo listo. Han pasado 120 años y el Señor le dice: ve a predicarles a las personas y ve y dígales que aquí está el arca, que viene un diluvio, que entren al arca, por favor. Y dice la palabra del Señor que se volvió un pregonero de la justicia. ¿Y qué es pregonero? Un pregonero, a veces, siempre cuando pasa una persona con su ¿cómo se llama?, altavoces por aquí, ¿verdad?, que lo lleva él ahí y va predicando la palabra. A veces se pone allá en la esquina a predicar personas, ¿verdad?, así a todo pulmón, y comienzan: arrepientas. Cada vez que yo oigo, estoy en el escritorio y salgo a la ventana y ver, y yo me gozo. Nadie le hace caso. Nadie le hace caso. Ese es un pregonero, el que está anunciando lo que viene y que las personas no hacen caso de él. Y entonces Noé no se convirtió en un predicador donde la gente llegaba a las plazas y lo escuchaba y se arrepentían, y un auditorio como el que nosotros tenemos. No, él se convirtió en un pregonero. Él llegaba y predicaba y hasta le decía: cállate ya, hombre, deja de asustar a la gente, hombre. Te no es loco, hombre. Callen a ese. Ese es pregonero. Y entonces le dice: Señor, ya les fui a predicar, ya les hablé, y como que no quieren nada contigo ahí, no quieren entrar. Pues entonces dijo el Señor: 7 parejas de animales según su especie, esas van a entrar. Cuidado, tú solo tienes que guiarle y permitir que sean 7 de cada especie. Los animalitos, en su instinto, sabiendo lo que se avecinaba, comenzaron a buscar la forma de cómo salvar su propia vida. Los animalitos, de cómo guarecerse del peligro inminente que se venía, y entran al arca. Fíjese que Noé no anduvo detrás de los animales, no. Ellos solitos venían. Él solo tenía que escoger de 2 en 2, por parejitas, 7 según su especie, y así entraron. Y cuando están adentro, entonces le dice: Señor, ya está como tú dijiste. Y vea lo que dice en el capítulo 7, en el versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová
cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Dios. Pero la mantuvo abierta por 120 años. Pero aquí Dios cerró la puerta. ¿Sabe qué dice Juan capítulo 10? En el versículo 9, mi hermano. Vea lo que dice la palabra del Señor. Según San Juan capítulo 10, versículo 9. Dice la palabra del Señor de esta manera. Juan 10, 9. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús dijo: yo soy la puerta. Y el que por mí entrare será salvo. Han pasado más de 2013 años. Y el Señor tiene abierta la puerta, que es Cristo Jesús. Solamente tiene que venir a Jesús y ser salvo y hallará pastos. Y no vendrá a condenación, sino que pasará a la vida eterna con Cristo Jesús. La puerta está abierta. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted, amigo? ¿Va a venir a Jesús? ¿Le va a recibir en su corazón? ¿O lo va a rechazar? Como hicieron estas personas. El día de ayer anduvimos en la Santísima Trinidad. Y el hermano Vinicio dio un testimonio. Porque una persona le estaba diciendo, ¿verdad? Que tocó una puerta y salió una señora. Mire, a mí no me hable nada, Señor. No, yo no creo en eso. No me hable nada. Y él dice: yo hice el intento ahí. Pero mire, ¿por qué? Que no me hable nada de esto. Qué tremendo. Está bien. Cada persona tiene su propia decisión. Y en este auditorio la puerta está abierta todavía. Pero quién sabe el día de mañana. La puerta está abierta. Y el Señor dice: venid a mí. Venid a mí. Y por eso tenemos este evento. Para invitarle a usted que no conoce al Señor. Y decirle que Dios, nuestro Jesús, Él es paciente. Pero Él es justo. Y es misericordioso y amoroso. Jesús vino a morir en la cruz. Y la puerta está abierta para todo aquel que quiera entrar. No hablamos de un cambio de iglesia. No hablamos de un cambio de religión. Hablamos de poner su fe en Jesús. Dice la Biblia que Noé puso su fe y creyó. Y por esa fe condenó al mundo entero. Solamente de poner su fe en el Señor Jesucristo. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Gracias por